Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias a todos los funcionarios de gobierno que en cumplimiento de la Constitución se han hecho presentes acá. Como lo he dicho, valoro profundamente el hecho de que estando en medio de una pandemia, ustedes reconozcan la importancia de estar acá y seré aliada en defender que hagamos este control político de manera organizada para que ustedes puedan cumplir también con sus funciones. Gracias también a mis colegas de todos los partidos que, a pesar de diferencias que podamos tener, creo que participaron activamente de un debate que es fundamental para cómo los territorios rurales están haciendo frente a la pandemia y a los efectos económicos y sociales de la cuarentena. Yo me sumo a las palabras de varios que me antecedieron, el representante José Daniel, el representante Nilton, el representante Calle, que creo que de manera muy elocuente señalaron lo que creo que es evidente acá. Podemos hacer un debate en cualquier otro momento sobre el estado de avance en la implementación del acuerdo de paz. Desde la Comisión de Paz hemos producido varios informes que demuestran que si bien hay ciertos avances respecto de junio del año pasado, seguimos todavía supremamente atrasados. Invertimos en 2019 tan solo el 1.36% de lo que hemos debido invertir al año para que en 15 años podamos implementar los PEDET. Estamos en 60% de excombatientes que aún no tienen acceso a proyectos productivos, 86% de víctimas que no tienen acceso a indemnización, 99% de cocaleros que no tienen acceso a un proyecto productivo. Pero ese es otro debate. El debate de hoy era si tiene o no este gobierno un enfoque diferencial para la ruralidad y en particular para los municipios PEDET, para cómo es que se enfrentan a esta pandemia. Yo reconozco que hay sectores, la ministra de Educación, el ministro de Agricultura, la viceministra de Justicia, que tienen un enfoque ruralista y nos ayudan a ver que hay políticas sectoriales que tienen ese enfoque. Insisto, lo reconozco y lo valoro profundamente, pero me sumo a mis colegas en señalar que desafortunadamente no veo, y sé que el doctor Archila salió, pero no veo de parte justamente de la consejería una visión ya no solamente que es fundamental, y de nuevo lo reconozco, el hecho de que el gobierno diga que está protegiendo los recursos para la implementación de la paz es supremamente importante, lo valoro, lo defenderé a capa y espada, pero necesitamos en este momento un paso más y yo esperaría al consejero Archila liderando y espero que a partir de este debate lo podamos hacer liderando cuál es la estrategia para enfrentar el COVID en esos municipios, no simplemente en el largo plazo, que es muy importante de implementación del acuerdo. Brevemente me refiero a algunos de los puntos específicos. Desde el 10 de abril le enviamos un grupo amplio de congresistas de Comisión de Paz, pero también representantes de municipios PEDET, una carta con más de 30 recomendaciones al presidente Duque, siendo propositivos, siendo constructivos. Encuentro hoy algunos elementos preocupantes que quisiera dejar constancia de ellos, a pesar de que algunos funcionarios han tenido que salir, se los hacemos llegar sin ningún problema. El primero es frente a la Consejería de Estabilización. Nos preocupa muchísimo lo señalado por el consejero, y es que a pesar de la cuarentena van a finalizar las 15 hojas de ruta que les hacen falta para junio de este año. Por supuesto, nos interesa mucho que eso avance lo más rápido posible. De eso depende que se avance en la implementación de los PEDETs, pero nos preocupa mucho que con las falencias de conectividad que hay en estos lugares no se haga un proceso bueno de participación. Hay cuestionamientos importantes al proceso de participación que se hizo en el Catatumbo y ese por lo menos fue presencial. No quiero imaginarme lo que significaría hacerlo de manera virtual y tratar de aprobarlos sin que haya una valoración de las comunidades. Segundo, frente al ministro y la viceministra de Defensa, varias preocupaciones. La primera es que no hay respuesta frente al tema de los puntos de control. Hay un eje fundamental de conflictividad local en donde las comunidades no sienten que la fuerza pública sea la que vaya a protegerlos y a hacer cumplir la cuarentena. Y están ellos, juntas de acción comunal, comunidades organizadas, siendo quienes determinan quién entra y quién sale. Es una bomba de tiempo, no hay respuesta del Ministerio de Defensa ni en las respuestas escritas ni en el debate de hoy frente a este tema. El tema de erradicación no es menor, no es, ministro, simplemente que se puedan unir las distintas posibles alternativas. Lo que dice el acuerdo de paz y reitera la Corte Constitucional es que es una secuencia, no son que yo mezcla todas las distintas alternativas. Primero se le ofrece al campesino la posibilidad de la sustitución voluntaria. Si por alguna razón incumple o si es un predio que definitivamente es mucho más extenso, hay posibilidad de una erradicación
forzada, pero manual y solamente en el último escenario, si se cumplen con todos los prerequisitos de que no haya un daño social ambiental, podría pasarse a la aspersión. Eso no está sucediendo en este momento y lo más grave es que en un contexto de inmensa vulnerabilidad de esas comunidades, además generando conflictividad, como en el caso de Sardinata del Catatumbo, están enfrentándose a erradicación forzada cuando no llega ningún proyecto productivo para saber de qué van a vivir en medio de la cuarentena. Ministra de Educación, insisto, yo valoro muchísimo el trabajo que usted ha hecho. Nos sorprende que hasta la fecha el Plan Nacional de Educación Rural, que sería además tan importante para ayudar a conectar la hoja de ruta con la oferta nacional, aún es uno de los planes nacionales que está pendiente de presentación en cumplimiento del acuerdo de paz. Ojalá, ministra, que eso pueda pasar lo antes posible. Ministra del Interior, tengo que reconocer que la verdad muchas de sus afirmaciones me preocuparon muchísimo. El hecho de que usted señale que los decretos de sacar a las mascotas o de salir a hacer deporte se aplican y se los comunicaron igual a comunidades étnicas solo muestra la falta de reconocimiento del enfoque diferencial frente a las comunidades étnicas, a quienes la última de sus prioridades es salir o no, sacar una mascota o salir a hacer deporte, porque justamente están en contextos mucho más rurales, donde en cambio tienen unas preocupaciones muy distintas en términos de cómo se relacionan con la fuerza pública, por ejemplo, porque son autoridad en su territorio. Entonces yo sí hago un llamado ahí de que no vemos ese enfoque diferencial. Entiendo su reconocimiento del error en el tema de la compra de los mercados, es un error muy grave, ojalá que realmente la planeación se haga hacia adelante, entendiendo la importancia de las compras a los campesinos de manera directa, porque eso es lo que ayuda a, digamos, dinamizar esa economía. Habrá otro momento para hablar de las zonas futuro en detalle. Veo que seguimos teniendo como la descripción de lo que dice el papelito de las zonas futuro, de que son el acelerador del PEDET, pero de eso no hemos visto nada a nivel territorial. Ministra de las TICs, de nuevo muchísimas gracias. Hemos tenido una interlocución muy valiosa con usted para que se pudiera dar el paso hacia que esta aplicación Colombia Enseñe pueda tener esa ventana de una comunicación directa entre maestros y estudiantes. Es valioso, nos preocupa mucho todavía en todo caso que la descarga de Coronap para la ruralidad implica que los jóvenes tengan acceso a Internet al momento de descargar Coronap. Eso hace que muchísimos de estos sitios, insisto, donde hay conectividad, pero donde los chicos no tienen datos, no tengan como siquiera bajar Coronap. Además de lo que será objeto de otro debate, que son las discusiones de habeas data y de cómo garantizar suficiente transparencia en acceso a la información, de qué información está chupando Coronap al momento en el que uno la descarga. Ministro de Agricultura, que sería muy importante que tuviéramos unas conversaciones más en detalle sobre el proyecto de compras públicas a los productos de los campesinos, que es un proyecto muy valioso del Partido Liberal que va para tercer debate y que en este momento sería fundamental para que haya compras públicas a estos campesinos. Es el momento de acelerarlo. Ojalá que el ministro diera ese paso. Canciller, quedé muy preocupada, realmente yo no entiendo bajo qué lupa uno entiende que uno puede medir y cómo censa cuántas personas entran de manera irregular al país, como para que ustedes puedan medir que se redujo en un 90%, la entrada irregular es per se irregular y por eso no tenemos suficientes elementos para poder medirla, mucho menos para que la fuerza pública pueda hacer ese control en una frontera tan extensa y tan porosa. Lo que estamos pidiendo y no recibimos respuesta es que haya un elemento claro de puestos de control de salud pública, porque independientemente de que entren irregularmente y si bien hay algunos retornos, eso no quiere decir que hay una cantidad de gente más con el colapso del sistema de salud venezolano y con la ausencia de claridad de los datos del sistema venezolano sobre los casos que tienen de COVID allá, pues por supuesto que va a seguir habiendo migración irregular y no estamos teniendo medidas de control de salud pública porque está primando simplemente un cierre formal de la frontera. Al vice de Hacienda, vice, por supuesto que defenderé siempre la importancia de tener, digamos, eficiencia en las compras públicas. La preocupación no es que le entregaran la plata directamente, es cómo se van a distribuir las compras que hagan. ¿Cuántos de esos respiradores, cuántas de esas pruebas le van a llegar a los distintos departamentos? Y cómo garantizamos, y ahí por eso es tan importante tener una visión estratégica frente a cómo enfrentamos la pandemia en estos municipios, en donde, como a contar a lo que dijo el doctor Archila al final, no es simplemente porque sea el 4.5% de los casos, es que como nos han dicho los epidemiólogos, cuando uno tiene pocos casos y de una muerte, lo que significa es que el contagio es mucho mayor, solo que no lo estoy diagnosticando. Entonces yo necesito que podamos tener claridad en cómo se van a distribuir esos respiradores, esas pruebas a lo largo de todos los distintos departamentos y en particular municipios PEDET. Me preocupa que el vice de Justicia
Finalmente, digamos, habla del tema de los traslados, señalando que no tenían suficiente información. La información es pública y para ese momento, vice, ya era claro que había sospechas muy serias de que había posibles contagios, tan es así que estaban los disturbios. Representante Juanita María Gobertu, se le apagó el micrófono. Le voy a dar 3 minutos más para que termine su intervención y así cerraremos el debate de control político, más no la sesión, porque tenemos que anunciar proyectos para el. Gracias, presidente. Menos de eso, 1 minuto máximo. Muchísimas gracias nuevamente. Estoy convencida de que el rol de este Congreso de la República, de manera constructiva y reconociendo que nadie estaba preparado para este escenario, es justamente hacer control político riguroso a las medidas tomadas en el marco de la emergencia para contener la pandemia y para mitigar los efectos económicos y sociales de la cuarentena. Esa es nuestra tarea, eso es lo que está esperando de nosotros el pueblo colombiano. Agradezco al gobierno por cumplir con ese deber constitucional, a mis colegas por también cumplir con ese deber constitucional y estar dando aquí este debate en donde no solamente ponemos evidencia que aquí hay unos territorios en grandísimo riesgo por sus bajas capacidades institucionales, sino también advertimos de que aunque allí no ha llegado en suficiente, digamos, cantidad el contagio, los riesgos de que el contagio sea mayor de lo que estamos viendo están ahí y están latentes. Así que pongamos los ojos en la ruralidad colombiana y protejamos a estos territorios también. Muchísimas gracias, presidente y colegas. Muchísimas gracias.